Abran sus Biblias, por favor, en Mateo 5, versos 13 al 16, que es el pasaje que está ahí al frente, el pasaje que nos fue leído. Y este es un momento muy interesante en las Escrituras, porque Jesús, luego de describir cómo es un discípulo a través de las bienaventuranzas, da más detalles. Y en este caso específico, creo yo, que ahora Jesús va a hablar acerca de la importancia de un discípulo. ¿Para qué estamos en esta tierra? Y es muy interesante el contexto en que Jesús dice estas palabras. Recordemos un poco. Jesús está en el campo, está en un monte. Hay mucha gente que le ha seguido, pero Él está hablando a sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Gente común y corriente. Hombres, mujeres, pescadores, obreros, gente de campo. Y a esa gente, a este puñado de personas, Jesús les dice estas palabras. Y Jesús les dice que son como dos cosas. Dos ejemplos. Jesús está usando aquí dos ejemplos. Sal y luz. Ustedes son sal, ustedes son luz. ¿Qué está queriendo decir Jesús con estos ejemplos? ¿Qué son la sal y la luz para nosotros? ¿Qué era la sal y la luz para la gente en los tiempos de Jesús? Yo creo que eso no ha cambiado. Si hay una palabra que viene a mi mente cuando pienso en sal y luz, es la palabra indispensable. Indispensable. Toda familia tiene sal y luz. Si no me crees, deshazte de la sal y haz la prueba de que tu familia coma tu comida durante un mes en tu casa. Y vamos a ver si les va a gustar o no. La última vez que se cortó la luz aquí en Chihuayante, estuvimos desesperados como a las 2 horas. Todo hogar, por muy pobre o muy rico que fuera, necesitaba sal, necesitaba luz. Eso es así hoy. Y era así en los tiempos de Jesús. Y Jesús sabe bien eso. Él está usando estas metáforas y se las está aplicando a sus discípulos. Él les está diciendo que hay algo mejor que ser famoso, fuerte, poderoso. Él les está diciendo es mejor ser ustedes. Ustedes son lo mejor que tiene este mundo. Ustedes son la sal y la luz. Vamos a analizar estas metáforas y qué es lo que quiere enseñarnos Jesús a través de ellas. Oremos. Padre, bendice tu palabra, bendice, Señor, nuestra meditación en la palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones aquello que la Biblia quiere transmitir a nuestros corazones y mentes. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Mateo 5, verso 13. Por favor, búsquenlo en sus Biblias. Ustedes son, dice Jesús, la sal de la tierra. Él no está haciendo una sugerencia. Él no está diciendo ustedes van a ser. Él no está diciendo bueno sería que algún día ustedes sean como la sal de la tierra. O voy a orar a mi Padre para que algún día ustedes lleguen a ser como la sal de la tierra. Jesús no dice eso. Él está estableciendo un hecho. Ustedes son.
a un puñado de discípulos, a un puñado de gente que si te pones a pensar bien, no son gente importante en su tiempo. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Jacobo? Eran pescadores. En su cultura, en esos días, podríamos decir que ellos eran unos perfectos don nadies. Pero Jesús los ve y les dice, ustedes son la sal. ¿Qué es lo que ve Jesús en esos discípulos, en esos hombres? ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús cuando les dice que son la sal? Muchos piensan que Jesús está aquí hablando de un tema de sabor, que está comparando a sus discípulos con la sal porque aportan sabor. Entonces muchos piensan que Jesús está queriendo aquí enseñar que la tierra, el mundo, es un lugar aburrido, insípido, y por lo tanto sus discípulos van a venir a ponerle sabor. Pero no. Ojo, que eso no es así. Porque la sal en los tiempos de Jesús era mucho más importante que la sal en nuestros tiempos. Hoy día para nosotros la sal aporta sabor, ¿no es cierto? La sal hace que las ensaladas, las carnes sean más ricas. Pero en los tiempos de Jesús la sal hacía algo mucho más que solo dar sabor. En esa época no se habían inventado todavía los refrigeradores, no existía la electricidad. El medio para conservar los alimentos, y particularmente la carne, era la sal. La sal se usaba para conservar la comida. Y esto era muy conocido en toda esta cultura agrícola. La carne era puesta al sol con sal y se secaba al sol. Y de esa manera la carne en sal se podía conservar muchos días. Entonces, en esa época era la única forma de prevenir la podredumbre. La única forma de detener la descomposición, detener la corrupción, era a través del uso de la sal. Y ese es el uso que yo creo que Jesús tiene en mente cuando ve a sus discípulos y les dice, ustedes son la sal de esta tierra. Jesús ve la tierra, Jesús ve el mundo y ve que este mundo es básicamente un mundo corrupto. Se está corrompiendo, se está muriendo. Jesús ve las naciones de este mundo, a los habitantes de este mundo y ve que están muertos. Exactamente como el pasaje que hoy día Diego estaba haciendo referencia en su meditación en Efesios. Ustedes, dice Pablo en Efesios, estaban muertos en sus pecados. El mundo, espiritualmente hablando, queridos hermanos, está en un estado de putrefacción por el pecado. Y Jesús está diciendo aquí que solamente sus discípulos pueden frenar ese estado de putrefacción. Solo sus discípulos pueden detener la corrupción de la muerte, de la podredumbre. Para Jesús los discípulos son como un desinfectante espiritual, moral en este mundo. Este mundo está saturado de corrupción. La sal frena, detiene, previene esa corrupción. Y creo yo que eso es lo que Jesús está pensando. Porque la sal se utilizaba para eso. Se utilizaba para detener la corrupción, la podredumbre. Pero también tiene que ver con separación y con inclusión. Cuando Jesús dice ustedes son la sal, está haciendo una separación y una inclusión. Jesús está diciendo ustedes no son como el resto. La sal no es igual que la tierra. Hay una diferencia. Los discípulos no son lo mismo que el mundo. No son iguales. Jesús está diciéndoles, ustedes, hay un énfasis en la primera palabra que sale en este verso en nuestras Biblias. Ustedes
Ustedes son la sal. Ustedes no son de este mundo. Jesús lo va a repetir en Juan 15. Ustedes no son de este mundo. Ustedes no son como la tierra, no son como el polvo. Ustedes son distintos, son la sal. Él está haciendo una distinción. Esta sal no debe mezclarse con la tierra. Si quiere hacer efecto, si queremos que esta sal sale, que esta sal pueda detener la podredumbre, necesita ser diferente. De hecho, Jesús lo dice claramente en el resto del versículo. Lee conmigo. Pero si la sal, verso 13, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? ¿Te das cuenta? Ya no servirá para nada, dice Jesús, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. ¿Cómo puede perderse su sabor la sal? Todos sabemos, bueno, quizás no todos lo saben, pero yo he investigado un poco. Me llamaba harto la atención esto de cómo puede perderse el sabor de la sal. Yo nunca he visto una sal que pierda su sabor, ¿no es cierto? ¿Y cómo Jesús puede decir que la sal pierde su sabor? El cloruro de sodio es un compuesto químico muy estable, no pierde su sabor. Pero nuevamente, hay que recordar el contexto. En los tiempos de Jesús, el procesamiento de refinamiento del cloruro de sodio todavía no se había inventado. En los tiempos de Jesús, la sal se obtenía de los salares. ¿Cómo? Recogiéndola. No se procesaba en refinería o en laboratorios. Se la recogía. Entonces, la gente obtenía la sal del piso, de la tierra. Era un polvo blanco salado. Entonces, si tú ponías tu dedo, lo probabas y era salado, bueno, este es sal, y lo guardabas. Entonces, y esto lo hacían probablemente de los salares alrededor del Mar Muerto, cerca de Jerusalén. Hay mucha sal en esa región. Hay grandes salares, pero no había en las refinerías. Entonces, la gente sacaba esta sal de la tierra y, claro, era cloruro de sodio, pero mezclado con el polvo, mezclado con tierra. Entonces, si había un tiempo de humedad, de lluvias, si ese polvo, si esa sal, que para Jesús y la gente de su tiempo era sal, se humedecía, el cloruro de sodio se disolvía y quedaba solamente polvo blanco. Entonces, para mucha gente en esa época, era algo real que su sal perdía su sabor. Si caía una lluvia, si había humedad, como no estaba refinada, como estaba mezclada la sal con el polvo, perdía su sabor, no preservaba la carne, era sal que no servía. No era nada más que polvo blanco y la gente tenía que tirarla. Eso es lo que Jesús tiene en mente cuando dice a sus discípulos: ustedes deben ser sal, pero no esta sal que pierde su sabor. Ustedes deben ser la verdadera sal, la sal real, una sal que no sala, que no da sabor, que no preserva, no sirve. Jesús está diciendo: tu vida debe ser probada, tu vida debe ser vista, tu vida debe ser como la sal. Y luego de eso Jesús dice en el verso 14, ustedes son la luz del mundo. Es muy hermoso esto que dice Jesús. En Juan capítulo 8, verso 12, no es necesario que lo busques, pero en Juan 8:12 Jesús dice lo siguiente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Pero en el Sermón del Monte les dice a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo. Lo que está haciendo Jesús es
está transmitiendo de su propio ser. Yo soy la luz y ahora ustedes son la luz. Jesús está diciendo que sus discípulos tienen que ser como Él. ¿Y para qué sirve la luz? ¿Qué hace la luz? La luz alumbra, por supuesto. Pero alumbra con un propósito. Alumbra para dar vida. Y especialmente en los tiempos de Jesús, la luz era muy útil para mostrar el camino, para no perderse, para encontrar seguridad. Jesús utiliza ejemplos. Él dice en el mismo verso 14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. El propósito de la luz es mostrar, alumbrar como una ciudad. Jesús está diciendo que sus discípulos deben ser como esa ciudad que se ve de lejos, como esta luz que se pone en un candelero para que alumbre a todos, para que muestre, para que la vean. Jesús está diciendo, háganse ver, que vean sus buenas obras. De hecho, lo dice literalmente en el verso 16, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Que vean sus buenas obras. Obras que nacen de la luz. Obras que guían. Obras que dan vida. ¿Qué tipo de obras dan vida? ¿Qué tipo de obras dan dirección? ¿Qué cosas puedes hacer que pueden dar vida a otro ser humano? No todos somos bomberos, no todos somos rescatistas, no todos podemos hacer un tipo de obra de rescate de ese estilo. Pero todos nosotros podemos hablar el Evangelio. Y mediante el Evangelio llevar a una persona que está muerta a la vida. No hay obra que dé más vida que la de compartir las palabras de Cristo. Jesús está diciendo aquí, ustedes son una luz, tienen que alumbrar. Y me llama mucho la atención los dos ejemplos que da aquí Jesús. Cuando habla de la luz, da dos ejemplos. Una ciudad y una lamparita. Pasa de algo macro, una ciudad iluminada, a algo micro, una lamparita. Una ciudad iluminada alumbra muchos kilómetros, se ve a lo lejos. Pero una lamparita alumbra unos pocos metros. Y de hecho Jesús tiene más énfasis en la luz de la casa. Él dice, para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo aquí Jesús? ¡Qué gran maestro es Jesús! Él está hablando, la luz de ustedes tiene que tener un efecto macro, que otros la vean, pero también tiene que alumbrar en lo micro. Tiene que alumbrar en sus casas. ¿De qué sirve que tengamos obras, que podamos hablar a otros, que otros puedan vernos y que seamos muy conocidos? ¡Wow! ¿Conoces a tal persona? Sí, ha hecho tal cosa. Y es tan buena gente, y que otros afuera vean nuestra luz, si adentro, en la casa, en los pocos 4 metros, no alumbramos. Jesús dice que sus discípulos deben mostrar luz afuera, en lo macro, pero luz adentro, en su casa, en su casa. Porque es una realidad muy triste que hay muchos cristianos que afuera muestran mucha luz, que en su iglesia son ejemplos de comportamiento, de fe, de oración, de tantas obras, cosas buenas, pero en su casa, donde solamente lo ven 2 o 3 personas, permitimos el pecado, permitimos que la oscuridad esté presente.
es muy, muy peligroso. Jesús dice, la lámpara no debe esconderse. Ustedes no guardan la lámpara debajo de un cajón o de una canasta, la sacan para que alumbre en su casa. Alumbremos en nuestros 4 metros, pero también hacia afuera. Yo creo que el ejemplo de la ciudad es para el conjunto de discípulos, para la iglesia, y el ejemplo de la lámpara es para el discípulo, cada uno de nosotros. En nuestro hogar, todos nosotros tenemos un nivel de influencia micro. Nos relacionamos con poca gente. Como congregación podemos hacer más. Pero Jesús está diciendo, en lo macro y en lo micro, sean luz. Queridos hermanos, Jesús nos está diciendo aquí que nosotros, como sus discípulos, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. 2 poderosos ejemplos. Uno nos dice, debemos prevenir, debemos trabajar por frenar la corrupción. Como sal de la tierra, el cristiano debe cuidarse mucho de no rodearnos, de no empolvarnos, de no permitir que nuestra salinidad sea desgastada por el polvo de este mundo. En términos concretos, hermanos, debemos trabajar por nuestra santidad. ¿Cuántos cristianos se contagian, se rodean de la cultura de este mundo? Empiezan a hablar como el mundo habla, a desear lo que el mundo desea, a admirar lo que el mundo admira. ¿Y cuántos cristianos terminan viviendo vidas que cuando los ves por fuera y ves a alguien que no es cristiano, no ves ninguna diferencia? Excepto quizás que este va a la iglesia los domingos. Pero después cuando habla, la forma como conduce, como piensa, como actúa, no hay ninguna diferencia con el amigo ateo. Hay un gran riesgo de perder nuestra capacidad de salar. Debemos frenar la corrupción, no sumarnos a la corrupción de este mundo. Así que, ojo, no estoy diciendo que debemos convertirnos en ¿cómo se llaman? Los que se apartan del mundo. Gracias, Nina. Ermitaños. No estoy diciendo que seamos ermitaños, que no nos relacionamos con nadie, que no escuchamos música que no sea solamente cristiana, que no comemos comida que no sea solamente hecha por cristianos. No estoy diciendo eso. Pero mucho ojo, todos nosotros conocemos qué son las cosas que nos mueven, que nos motivan. Todos conocemos cuáles son las cosas que yo anhelo, que me gustan, que disfruto hacer. Todos sabemos cuáles son las cosas. ¿Cómo yo hablo en la iglesia con ustedes y con los que no son cristianos? Debemos ser diferentes. Debemos ser diferentes. Debemos luchar contra la corrupción, no dejar que la corrupción entre a nuestras vidas. La sal es diferente al polvo. La sal preserva. Así que ojo con eso. Dios también quiere que seamos luz. El otro aspecto de ser sal y luz que no debemos olvidar es que la sal y la luz son necesarias. Jesús aquí está diciendo a sus discípulos, el mundo los necesita. Y aquí está el otro aspecto. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal y la luz, no está diciendo, apártense, sean ermitaños. Está diciendo lo contrario. Métanse en el mundo. La sal tiene que ser esparcida sobre la carne.
La luz tiene que ser puesta en medio de la oscuridad. El mundo los necesita. No le fallemos. Debemos mezclarnos como la sal se mezcla en la carne para preservarla. ¿De qué sirve tener la mejor sal del mundo, pero guardada en un estante? Y ese es otro error que cometemos muchos cristianos. El primer error es mezclarse con el polvo para terminar siendo una sal que no sirve. El otro error es decir, no, yo voy a ser la mejor sal del mundo, pero me quedo en mi estante aquí en mi iglesia de 4 paredes y no me mezclo con nadie, no hablo con nadie y nunca salgo. Nunca cumplo el propósito para el cual Dios me ha hecho. La sal debe mezclarse, debe preservar. Entonces es un desafío, debemos ser capaces de estar en el mundo, de trabajar por el bienestar del mundo, de no tolerar la mentira, la maldad, el chisme, etc. No tolerar el pecado, pero al mismo tiempo estar ahí para ser la sal que se necesita. No se trata de apartarse, de separarse del mundo, sino de salarlo, de orientarlo, de enseñar, de mostrar otro estilo de vida. Ser sal, ser luz, implica involucrarse con otros, con aquellos que no son sal, con aquellos que están en la oscuridad. Y este es el gran desafío de Jesús para sus discípulos. Cuando Él les dice, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, nuevamente está diciendo, ustedes son indispensables. Este mundo les necesita y yo los envío a este mundo para la gloria de Dios, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre. Así que, hermanos, tenemos un gran desafío. Al salir de aquí tenemos que empezar a practicar nuestra salinidad, nuestro brillo. Es una doble responsabilidad. La sal y la luz tienen 2 funciones, positiva y negativa. La función negativa es frenar la podredumbre, decirle no a la corrupción, detener, frenar la corrupción. Pero la función positiva es la de la luz, la de iluminar. Al ser sal le decimos no a la maldad, al ser luz le decimos, este es el camino. Este es el camino. Esta es la dirección. Entonces hay cosas en esta vida a las que vamos a tener que decirle no, a las que vamos a tener que decirle a alguien, oye, estás mal. Perdón por decírtelo, pero esta actitud o estas palabras o estas decisiones que estás tomando están mal, te van a producir daño. Esa es la función negativa de la sal. Pero luego tenemos que cumplir la función positiva de ser la luz y decirle, este es el camino correcto. Anda por esta dirección. Hay un camino a la vida. Hay un camino mejor de vida plena en Cristo. Entonces los cristianos debemos actuar en estos niveles de sal y luz. Tenemos una función negativa en el sentido de frenar, de decirle no a la corrupción, de negarnos a lo malo, de negarnos al pecado, de detener la podredumbre. Pero al mismo tiempo tenemos una función positiva, que es decirle sí a la vida, a la santidad, de llevar a la luz a los que están en la oscuridad, de mostrar compasión, mostrar amor, mostrar el camino correcto. Eso es ser luz. Queridos, nuestra comuna, nuestra ciudad está pudriéndose espiritualmente hablando. Vivimos en una sociedad corrupta. Da lo mismo la época que vivamos, da lo mismo quien esté en el gobierno. No estoy haciendo una crítica social, estoy haciendo una afirmación espiritual. Podemos estar en la mejor sociedad mundanamente hablando, pero espiritualmente es corrupta, se está corrompiendo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El mundo necesita de la sal, necesita de la sal y la luz. Algunos cristianos parece que quisieran ser más miel de la tierra que sal de la tierra.
No, debemos ser sal. Sal. No endulzar, no azucarar la vida. El ser sal es complejo. A la gente le gusta más la miel, el azúcar, lo dulce. No que venga la sal y te diga, no, eso no es bueno. Pero es necesario. El mundo necesita de la sal. Necesita que se le muestre su pecado, su error, para luego necesitar de la luz, mostrarles el camino a la vida, a Jesús. Así que quizás me faltó tiempo para dar ejemplos más concretos. Me faltó, sinceramente, pensar un poco en ejemplos más concretos, pero creo yo que el Espíritu Santo es más capaz que yo para poner en ti maneras prácticas, en tu cabecita, en tu corazón, de cómo ser sal y luz. Así que vamos a hacer eso ahora. Vamos a pedirle al Señor que ponga en nuestros corazones y mentes, en nuestra realidad, en nuestro día a día, cómo puedo ser sal, cómo puedo ser luz. Amén. Oremos.